¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te dominan, llevándote de la calma a la ansiedad en un instante? El Buda nos enseñó que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. En este vídeo, vamos a explorar los secretos para dominar tus pensamientos a través de la milenaria sabiduría budista. Si alguna vez has querido encontrar paz y claridad mental, este es el lugar perfecto para empezar. Capítulo 1. La naturaleza de la mente según el budismo. ¿Qué es la mente? Es una pregunta que los grandes maestros, filósofos y buscadores de la verdad se han hecho durante siglos. Para el Buda, la mente era el origen tanto del sufrimiento como de la liberación. En el budismo, el término que se utiliza para referirse a la mente es site, una palabra que encapsula no solo la parte de nosotros que piensa y razona, sino también la que siente, la que percibe, y la que responde a cada experiencia que tenemos. La mente no es una entidad fija, sino un proceso dinámico y en constante cambio. Y para dominar nuestros pensamientos, primero debemos entender cómo funciona este proceso. La naturaleza cambiante de la mente. Imagina la mente como un cielo vasto y abierto. Algunos días, ese cielo está completamente despejado, la luz del sol brilla y todo parece claro. Esos son los días en los que nos sentimos en paz, en los que la mente parece estar alineada con el mundo. Pero hay otros días en los que el cielo se cubre de nubes oscuras, de tormentas, de relámpagos. Esos son los momentos en que la mente se llena de preocupaciones, de pensamientos negativos, de miedos. Lo interesante de esta analogía es que, a pesar de los cambios en el clima, el cielo sigue siendo el mismo. Las nubes, por densas y oscuras que sean, no cambian la esencia del cielo. Solo lo ocultan temporalmente. Y así, nuestras emociones y pensamientos negativos no cambian la naturaleza fundamental de nuestra mente, solo la cubren por un tiempo. Cuando aprendemos a observar esos pensamientos, como quien observa el paso de las nubes, podemos redescubrir esa claridad que siempre ha estado ahí. El Buda enseñó que la mente, o site, es esencialmente un flujo. Nunca es la misma de un momento a otro. Este flujo se asemeja a un río que fluye continuamente, llevando consigo hojas, ramas y todo tipo de objetos. A veces, ese río es suave y fluido, pero otras veces está agitado, turbulento, llevando consigo todo lo que encuentra en su camino. Pero el río, aunque cambia, sigue siendo el río. De igual manera, la mente cambia constantemente, pero en su esencia, sigue siendo un espacio vasto y profundo que puede contener tanto la calma como la agitación. Esta perspectiva nos invita a ver nuestros estados mentales de una forma diferente. No estamos atados permanentemente a un estado de felicidad o tristeza, de ansiedad o tranquilidad. Todo, absolutamente todo, está en constante cambio. Y cuando comenzamos a observar la mente desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que, al igual que el cielo, siempre hay un espacio de calma detrás de las tormentas de pensamientos. Los pensamientos como olas. Imagina ahora que estás junto a un océano infinito. Frente a ti, las olas del mar se elevan y rompen en la orilla, una tras otra. Algunas son pequeñas, casi imperceptibles, mientras que otras son enormes, llenas de fuerza, y arrastran con ellas todo lo que encuentran a su paso. Cada una de esas olas es un pensamiento. Pueden ser pensamientos de alegría, de tristeza, de preocupación, de esperanza. Algunas son suaves y reconfortantes, como una brisa en un día de verano, y otras son duras y frías, como una tormenta en alta mar. Pero lo que todas tienen en común es que, al igual que las olas, no son permanentes. Las olas no permanecen, ninguna se queda fija en el mismo lugar. Todas se elevan, alcanzan su máximo punto, y luego regresan al océano del que surgieron. Nuestros pensamientos funcionan de la misma manera. A veces, un pensamiento de miedo o de ansiedad puede parecer abrumador, como si fuera a quedarse para siempre. Pero si observamos con atención, vemos que, eventualmente, ese pensamiento también se desvanece, como una ola que vuelve a su origen. Esto es algo que el Buda enseñó con claridad: los pensamientos son transitorios, cambian, se transforman, y no tienen un poder absoluto sobre nosotros a menos que se lo demos. Hay un antiguo dicho budista que dice: la mente crea el mundo. Esto significa que no es tanto lo que ocurre afuera lo que determina cómo nos sentimos, sino la manera en que interpretamos esas experiencias. Si nos aferramos a un pensamiento negativo, lo alimentamos, le damos fuerza, esa ola se hace más grande y poderosa. Pero si aprendemos a observarla, a dejar que fluya sin intentar cambiarla,
nos damos cuenta de que, al final, toda ola vuelve al océano. Esto nos lleva a un concepto central en las enseñanzas del Buda, anicca, la impermanencia. En el budismo, se nos enseña que todo, absolutamente todo, es transitorio. Esto incluye no solo nuestras experiencias externas, como las cosas materiales y las situaciones que vivimos, sino también nuestras experiencias internas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. La impermanencia es un hecho fundamental de la existencia. El Buda nos decía que uno de los mayores errores que cometemos es creer que las cosas van a ser siempre iguales. Pensamos que una situación buena va a durar para siempre, y cuando se termina, sufrimos. O pensamos que un mal momento nunca se acabará, y eso nos llena de desesperanza. Pero cuando comprendemos realmente la impermanencia, dejamos de aferrarnos. Entendemos que todo lo que sube, en algún momento bajará, y que todo lo que duele, en algún momento dejará de doler. Imagina que estás atravesando un momento difícil. Tal vez hayas perdido a alguien importante, o te enfrentas a un cambio que no esperabas. En esos momentos, la mente se llena de pensamientos de tristeza, de dolor, de pérdida. Pero el Buda nos invita a ver que, así como una tormenta nunca dura para siempre, esos pensamientos tampoco lo harán. Reconocer la impermanencia nos da la capacidad de ser pacientes, de saber que, aunque ahora estemos atravesando una noche oscura, el amanecer siempre llega. La historia del Buda y el discípulo inquieto. El Buda solía enseñar a través de historias, utilizando ejemplos simples para transmitir las verdades más profundas sobre la mente humana y la vida. Una de estas historias es especialmente reveladora cuando se trata de entender la naturaleza de la mente y cómo podemos encontrar la calma en medio de la agitación. Esta historia nos muestra cómo el Buda enfrentó a un hombre que lo atacó verbalmente, revelando una lección que ha perdurado durante siglos. Todo comenzó en un pequeño pueblo a las afueras de Magede, donde el Buda había llegado para compartir sus enseñanzas. La gente se reunía a su alrededor, fascinada por su presencia serena y por la forma en que hablaba de la mente, del sufrimiento y de la liberación. Los aldeanos, cansados de sus propios problemas y preocupaciones, se sentían aliviados al escuchar las palabras del Buda, que les hablaban de cómo encontrar la paz en medio de la vida cotidiana. Sin embargo, entre la multitud, había un hombre cuyo corazón estaba lleno de resentimiento. Este hombre, que había pasado por muchas dificultades en la vida, no creía que alguien pudiera alcanzar la paz de la que hablaba el Buda. Había escuchado rumores sobre este maestro, sobre cómo decían que su mente era tan serena como un lago en calma, que no se dejaba afectar por la ira ni por el odio. Pero para él, eso era imposible. No podía entender cómo alguien podía enfrentar la vida sin ser arrastrado por la tormenta de las emociones. Un día, el hombre decidió que pondría a prueba al Buda. Quería demostrarle a todos que no era más que un farsante, que no era tan imperturbable como decía ser. Así que, lleno de furia, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente al Buda, que estaba sentado bajo un árbol, rodeado de personas que escuchaban atentamente. Sin previo aviso, comenzó a gritarle, a insultarlo con las palabras más duras que conocía, tratando de provocarlo, de hacerle perder la calma. El hombre le decía: ¿quién te crees que eres? Tú no eres mejor que nadie aquí. Solo eres un hombre que engaña a los demás con sus bonitas palabras. Los insultos caían como piedras, pesados y afilados, y la gente que observaba quedó atónita. No podían creer que alguien se atreviera a hablarle así al Buda. Algunos murmuraban entre ellos, esperando ver cómo respondería el maestro a tal agresión. Sin embargo, el Buda no reaccionó como el hombre esperaba. En lugar de enfadarse, de alzar la voz o de devolverle los insultos, simplemente lo miró con una sonrisa serena. Sus ojos, llenos de compasión, no mostraban ni rastro de enojo. Mantuvo su postura tranquila, como si las palabras del hombre fueran el suave murmullo del viento a su alrededor. Y esa reacción sorprendió no solo a la multitud, sino también al hombre, que se sintió aún más frustrado. ¿Cómo era posible que alguien se mantuviera tan sereno frente a tanta hostilidad? El hombre, cada vez más furioso, continuó gritando durante un largo rato, como si su objetivo fuera desgastar la paciencia del Buda. Sus gritos resonaban en la plaza, pero con el tiempo, su voz comenzó a debilitarse, hasta que finalmente se quedó sin aliento. Los insultos se agotaron y la ira que había acumulado dentro de sí mismo durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, dejándolo exhausto. Se quedó en silencio, respirando con dificultad, mirando al Buda, esperando una reacción que nunca llegó.
Fue entonces cuando el Buda, aún con esa misma sonrisa serena, le hizo una pregunta que cambiaría por completo la perspectiva del hombre. Le dijo: dime, buen hombre, cuando alguien recibe visitantes en su casa, ¿acostumbra a ofrecerles comida y bebida? El hombre, sorprendido por la pregunta tan inesperada, respondió: sí, claro, eso es lo que se hace. Cuando alguien visita mi hogar, le ofrezco alimentos y agua como muestra de hospitalidad. El Buda sintió suavemente y continuó: ¿y si esos visitantes deciden no aceptar lo que les ofreces, a quién pertenecen entonces esos alimentos y bebidas? El hombre, confundido pero curioso por saber a dónde quería llegar el Buda, pensó por un momento y luego respondió: bueno, si no aceptan lo que les ofrezco, entonces los alimentos y bebidas siguen siendo míos. Nadie más los toma. El Buda lo miró directamente a los ojos, y con una calma infinita, le dijo: de la misma manera, buen hombre, yo no acepto tus insultos, tu ira ni tus palabras hirientes. Si no los acepto, entonces permanecen contigo. Yo elijo no tomar lo que me has ofrecido, y por eso, no me afectan. En ese momento, un profundo silencio se hizo en la plaza. Las palabras del Buda resonaron en la mente de todos los presentes, especialmente en la del hombre que lo había confrontado. Al escuchar estas palabras, el hombre sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si una pesada carga se hubiera levantado de su corazón. De repente, comprendió que la ira y el odio que llevaba dentro no afectaban al Buda, sino que le estaban haciendo daño a él mismo. Se dio cuenta de que toda esa rabia que había acumulado durante años, todo ese resentimiento, era un veneno que solo lo estaba destruyendo a él. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo remordimiento por su comportamiento. Con lágrimas en los ojos, el hombre se arrodilló ante el Buda y le dijo: Maestro, perdóname por mis palabras. He vivido en la oscuridad de la ira durante tanto tiempo que no podía ver la verdad. Pero hoy, gracias a tus enseñanzas, siento que he comprendido algo importante. El Buda lo miró con compasión y le respondió: la ira es como un carbón ardiente que uno sostiene con la intención de lanzárselo a alguien. Pero al final, el que se quema es uno mismo. Si has entendido esto, ya has dado un gran paso hacia la paz. Y así, en ese día, el hombre que había llegado con odio y resentimiento se convirtió en un seguidor del Buda, dispuesto a dejar atrás la carga de la ira y a buscar la paz interior. Para todos los que presenciaron ese momento, la lección fue clara: las palabras y acciones de los demás solo tienen el poder de herirnos si nosotros les damos ese poder. Si no aceptamos la negatividad que nos lanzan, esa negatividad se queda con quien la ofrece. Esta historia nos enseña que, al igual que el Buda, podemos elegir no aceptar el odio de los demás. Podemos mantener la calma en medio de la tormenta, porque la verdadera fortaleza no reside en vencer a los demás, sino en no dejarnos arrastrar por su ira. Al practicar la paciencia y el desapego, descubrimos que hay un lugar de calma dentro de nosotros que nadie puede arrebatar. Y esta es la esencia de la naturaleza de la mente según las enseñanzas del Buda: la mente es como un vasto océano, y los pensamientos y emociones son como olas que vienen y van. No somos esas olas, somos el océano que las contiene. Cuando comprendemos esto, descubrimos que podemos encontrar paz en medio de cualquier situación, sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. Aprendiendo a observar la mente. Esto que el discípulo descubrió es algo que todos nosotros podemos experimentar. La práctica de la observación de la mente es un pilar fundamental en el camino budista. Se le llama mindfulness o sezi, que significa atención plena. Ser consciente de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es como construir una casa en la orilla de ese río mental. Desde allí, podemos observar cómo los pensamientos pasan, como quien observa el flujo de un río, sin necesidad de sumergirse en él. Para poner esto en práctica, podemos empezar con algo muy sencillo: la respiración. La respiración es como un ancla que nos mantiene conectados al presente. Cuando sentimos que los pensamientos nos arrastran, podemos tomar un momento para centrarnos en nuestra respiración. Inhalamos profundamente, notando el aire que entra por la nariz, llenando nuestros pulmones, y luego exhalamos lentamente, sintiendo cómo el aire sale de nuestro cuerpo. A medida que hacemos esto, los pensamientos siguen ahí, pero ya no nos arrastran de la misma manera. El Buda enseñaba que la mente puede ser como un niño inquieto, siempre corriendo de un lado a otro. Si intentamos detener a ese niño por la fuerza, probablemente se resistirá aún más. Pero si lo observamos con paciencia, si le damos un espacio para moverse,
eventualmente se calmará por sí solo. De la misma manera, si intentamos forzar a nuestra mente a quedarse en silencio, nos encontraremos con resistencia. Pero si aprendemos a observarla con paciencia y compasión, descubriremos que la mente puede calmarse por sí misma. Este proceso de observar la mente sin juzgarla es como limpiar un cristal sucio. Al principio, tal vez no podamos ver con claridad a través del cristal, porque está lleno de manchas y polvo, que son nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros deseos. Pero con cada respiración consciente, con cada momento de atención plena, limpiamos un poco más ese cristal. Y poco a poco, comenzamos a ver la realidad con más claridad, como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. La importancia de ser testigos. Una de las enseñanzas más profundas del Buda es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Aunque la mente produzca todo tipo de pensamientos, positivos y negativos, nosotros somos algo más que esos pensamientos. Somos el espacio en el que esos pensamientos ocurren. El Buda decía que, cuando logramos tomar distancia de la mente y nos convertimos en testigos, es como si despertáramos de un sueño. En ese estado de testigo, nos damos cuenta de que no necesitamos controlar cada pensamiento, porque todos ellos son pasajeros. Ser testigos de nuestra mente no significa ignorar lo que pensamos o sentimos. Al contrario, significa permitirnos sentir plenamente, pero sin quedarnos atrapados en esas emociones. Si llega un pensamiento de tristeza, podemos reconocerlo. Aquí está la tristeza. Y en lugar de luchar contra ella, simplemente la observamos, como quien observa una nube oscura que pasa por el cielo. Y eventualmente, esa nube se desvanece, y aparece el cielo azul. Esto no significa que sea fácil. Hay momentos en los que las olas de pensamientos son tan fuertes que parece imposible no ser arrastrados por ellas. Y es precisamente en esos momentos cuando la práctica de la atención plena se vuelve más valiosa. No es un proceso de un solo día, ni de una sola semana. Es un camino que se recorre paso a paso, como un caminante que cruza un largo puente, avanzando un poco más cada día. Pero cada paso que damos hacia esa observación, hacia esa distancia de nuestros pensamientos, nos lleva más cerca de la libertad interior. El Buda nos recuerda que, así como las olas no pueden destruir el océano, nuestros pensamientos no pueden cambiar la esencia de nuestra mente. La calma siempre está ahí, esperando a que nos permitamos verla. Y cuando logramos ver la mente con claridad, cuando entendemos que los pensamientos son solo olas pasajeras, encontramos una paz que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es una paz que nace de dentro, que se mantiene incluso cuando la vida se vuelve difícil. Conclusión. Entender la naturaleza de la mente y la impermanencia de nuestros pensamientos es el primer paso para dominar nuestros pensamientos. El Buda nos invita a ver la mente como un océano, un río, un cielo, para que comprendamos que su esencia es vastedad, no las tormentas que a veces lo cubren. Y al aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, descubrimos que la paz no es la ausencia de olas, sino la capacidad de fluir con ellas sin perder nuestro equilibrio. Acompáñame en la siguiente parte de este viaje, donde profundizaremos aún más en la práctica de la atención plena y cómo puede ayudarnos a calmar esa mente inquieta, a desarrollar una verdadera serenidad y a transformar nuestra vida desde el interior. Si hasta este punto sientes que estas enseñanzas te están aportando valor, que te están ayudando a comprender mejor tu mente y a encontrar un poco más de paz en tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás más contenidos como este, donde exploramos juntos la sabiduría del Buda y cómo aplicarla en nuestro día a día. Dale a la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en descubrir nuevas prácticas y reflexiones que te ayudarán en tu camino hacia una vida más plena y consciente. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de crecimiento y sabiduría. Capítulo 2. La atención plena, mindfulness, para observar la mente. Ahora que hemos entendido cómo la mente es como un océano en constante movimiento, es el momento de profundizar en una de las herramientas más poderosas para aprender a observar ese océano, la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica milenaria tiene un poder transformador, y su simplicidad esconde una gran profundidad. La atención plena nos invita a estar presentes, a ser conscientes de cada momento sin quedarnos atrapados en él. Es como si, de repente, pudiéramos darle a nuestra mente un poco de espacio para respirar, un respiro en medio del torbellino de pensamientos. A menudo, cuando pensamos en la atención plena, imaginamos a alguien sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y la espalda recta, concentrado en su respiración.
Y aunque la meditación es una parte fundamental de la práctica, la atención plena va mucho más allá de esos momentos de quietud. Es aprender a vivir cada instante con conciencia. Desde la forma en que sentimos el agua caliente al lavar los platos, hasta la experiencia de un sorbo de café por la mañana. Cada uno de estos momentos puede ser una oportunidad para practicar la atención plena, para volver a la realidad del aquí y el ahora. Pero, ¿por qué es tan importante aprender a observar el presente para dominar nuestra mente? Porque la atención plena nos enseña a observar la mente sin juzgarla. Imagina por un momento que la mente es un cielo inmenso, y que cada pensamiento es como una nube que cruza ese cielo. La mayoría de nosotros, cuando vemos una nube oscura, corremos hacia ella e intentamos empujarla fuera del cielo. Nos decimos, no quiero sentir esto, debo dejar de pensar así. Y sin darnos cuenta, nos agotamos peleando contra cada nube. La atención plena nos invita a cambiar ese enfoque. Aquí está esta nube. Voy a observarla mientras pasa. Y cuando dejamos de luchar contra nuestros pensamientos, descubrimos que ellos mismos pierden fuerza, que se disuelven en el aire. Esto nos lleva a una de las prácticas más comunes dentro del mindfulness, la observación de la respiración. La respiración es el ancla que nos conecta al presente. Al observarla, estamos entrenando nuestra mente a dejar de correr hacia el futuro o regresar al pasado, para quedarse en el único momento que realmente tenemos, este instante. Imagina que estás pasando un día agitado, con 1000 cosas por hacer, y de repente la mente se llena de pensamientos de preocupación, no voy a terminar a tiempo, tengo que hacer esto y aquello. La respiración puede ser como un refugio al que vuelves cuando las cosas se complican. Si tomas un momento para respirar profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, esa simple acción puede ser un recordatorio de que, en este preciso instante, estás bien. Este momento de pausa es un respiro en medio del caos, un momento en el que la mente puede calmarse, aunque sea por un breve segundo. Y en ese espacio de calma, podemos recordar que somos más que nuestros pensamientos, que los pensamientos vienen y van, pero nosotros, nuestra esencia, siempre está ahí, observando. Con el tiempo, esta práctica nos permite desarrollar una especie de testigo interior. Es como si, al observar la respiración, también desarrolláramos la habilidad de observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva más amplia. En lugar de vernos atrapados en un pensamiento de miedo o ansiedad, aprendemos a verlo desde una distancia segura, como si estuviéramos viendo una película. El Buda nos enseñó que la atención plena es como un faro en la oscuridad, ilumina los rincones de nuestra mente, nos muestra lo que está ahí, sin que tengamos que juzgarlo ni cambiarlo de inmediato. Vamos a hablar ahora de cómo esta práctica nos ayuda a observar también nuestras emociones. Porque, al igual que los pensamientos, las emociones pueden ser muy intensas. Tal vez, un día te despiertas con una sensación de tristeza, sin razón aparente. Esa tristeza es como una ola que llega y parece cubrirlo todo. Sin la práctica de la atención plena, esa ola nos arrastra, nos hace sentir impotentes, sin control. Pero la atención plena nos invita a cambiar nuestra relación con esa emoción. En lugar de resistirnos, aprendemos a decir, aquí está la tristeza. La siento en mi pecho, como una presión. Y al observarla, notamos que la tristeza tiene un comienzo, un medio y un final. No dura para siempre, sino que, al igual que las olas, eventualmente regresa al océano de la mente. La atención plena nos permite ver cada emoción como una visitante pasajera. Esto no significa que dejemos de sentir o que nos volvamos insensibles. Al contrario, significa que podemos permitirnos sentir plenamente, pero sin quedar atrapados en la historia que acompaña a esa emoción. Es decir, si siento miedo, puedo reconocerlo y sentirlo, pero no necesito crear una narrativa de esto va a salir mal, o nunca seré capaz de superarlo. Simplemente siento el miedo, lo observo, y lo dejo ser. Es como abrir la puerta de casa a un visitante, dejar que entre, pero sabiendo que eventualmente se marchará. Y esto nos lleva a una de las enseñanzas más importantes del Buda sobre la mente, la no reacción. Normalmente, cuando algo nos duele o nos molesta, reaccionamos de inmediato. Si alguien nos critica, nos sentimos heridos y respondemos con enojo. Si algo nos asusta, buscamos huir o evitarlo. Pero el Buda nos invita a dar un paso atrás, a observar esa reacción antes de actuar. La atención plena nos da la oportunidad de ver el impulso antes de convertirlo en una acción. Es como si, de repente, tuviéramos el control de un interruptor interno.
Podemos decidir si queremos encenderlo o mantenerlo apagado. Esto no significa que dejemos de ser humanos, que dejemos de sentir. Significa que aprendemos a elegir nuestras respuestas en lugar de ser esclavos de nuestros impulsos. Imagina un día en el que alguien te dice algo hiriente. Sin la práctica de la atención plena, tu reacción podría ser inmediata, devolver la crítica, enojarte, sentirte mal. Pero con la atención plena, podrías detenerte un momento, observar cómo ese comentario te hace sentir, notar el impulso de responder con enojo, y luego decidir qué hacer. Tal vez eliges no decir nada. Tal vez eliges responder de una manera más calmada. Esa elección, ese espacio que creas entre el estímulo y la respuesta, es lo que el Buda nos enseñó como el camino hacia la verdadera libertad. La atención plena es como un músculo que necesitamos entrenar. Al principio, puede ser difícil, porque estamos acostumbrados a dejarnos llevar por la corriente de pensamientos y emociones. Pero con cada respiración consciente, con cada momento de presencia, estamos fortaleciendo esa habilidad de estar aquí y ahora. Y, poco a poco, la mente empieza a encontrar más paz, más claridad. Empezamos a ver la vida con ojos frescos, como si cada momento fuera una nueva oportunidad para experimentar la riqueza del presente. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante de la atención plena, su capacidad para transformar nuestra experiencia cotidiana. No se trata solo de sentarnos a meditar durante unos minutos al día, sino de llevar esa atención a todo lo que hacemos. Cuando comemos, por ejemplo, en lugar de devorar la comida pensando en 1000 cosas, podemos saborear cada bocado, sentir la textura, el sabor, el aroma. De esta manera, la comida se convierte en una meditación, en un momento de conexión con el presente. Y lo mismo ocurre cuando caminamos, cuando hablamos con alguien, cuando simplemente estamos sentados en silencio. La atención plena nos invita a redescubrir la belleza de lo cotidiano, a encontrar la magia en las cosas más simples. Y al hacerlo, nuestra mente deja de estar siempre corriendo detrás de lo que vendrá o atrapada en lo que ya pasó, para comenzar a disfrutar del único lugar donde realmente vivimos, este momento, aquí y ahora. Porque, al final, lo que el Buda nos enseñó es que la verdadera paz no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros, en la forma en que miramos el mundo, en la manera en que habitamos cada instante. Capítulo 3. El poder del desapego y la no identificación con los pensamientos. Ahora que hemos explorado la atención plena y cómo nos ayuda a observar la mente, es momento de profundizar en un concepto crucial dentro de las enseñanzas del Buda, el desapego y la no identificación con los pensamientos. Esto nos lleva un paso más allá en el proceso de aprender a dominar la mente, porque no se trata solo de observar los pensamientos, sino de entender que no somos esos pensamientos. Es una diferencia sutil, pero que puede transformar completamente nuestra relación con la mente. Vamos a hablar ahora de cómo solemos identificarnos con cada pensamiento que cruza nuestra mente. Muchas veces, cuando aparece un pensamiento negativo, como "no soy lo suficientemente bueno" o "siempre fracaso", lo tomamos como una verdad absoluta. Nos decimos a nosotros mismos, "esto es lo que soy". Y al hacer esto, nos encadenamos a ese pensamiento, lo llevamos como una carga. Permitimos que defina cómo nos sentimos y cómo actuamos. Pero el Buda nos enseña que la mente es como un río, y nuestros pensamientos son como las hojas que flotan en la corriente. Nosotros no somos esas hojas, somos el espacio a través del cual fluyen. El término neta, o no yo, es fundamental en esta enseñanza. El Buda nos dijo que el yo, esa idea de que hay un yo fijo, separado y permanente, es una ilusión. Pero no lo decía de manera filosófica únicamente, sino como una invitación a observar directamente nuestra experiencia. Si te tomas un momento para mirar hacia adentro, ¿puedes encontrar ese yo permanente que siempre ha sido igual? Si miras tus pensamientos, te darás cuenta de que están cambiando constantemente. Y lo mismo ocurre con tus emociones. A veces te sientes feliz, a veces triste, a veces en paz, a veces enojado. Si fueras esos pensamientos y esas emociones, entonces tú también cambiarías de un momento a otro, como una veleta que se mueve con el viento. El Buda nos invita a darnos cuenta de que no somos ese flujo constante de pensamientos y emociones. Somos, más bien, como el cielo que observa cómo pasan las nubes, pero que no se ve afectado por ellas. La práctica del desapego, entonces, es aprender a dejar de identificarnos con cada pensamiento que cruza nuestra mente. Y esto es un gran alivio, porque nos permite dejar de cargar con esas historias que nos contamos a nosotros mismos, esas historias que a veces son tan limitantes.
Imagina que llevas años pensando que no eres capaz de hacer algo, que siempre hay un pensamiento que te dice que no eres suficiente. Y cada vez que aparece, te lo crees, le das fuerza, y eso determina lo que haces y lo que no haces. Pero ahora, imagina que empiezas a observar ese pensamiento como si fuera solo una nube que cruza el cielo. Ahí está otra vez, te dices. Y, de repente, te das cuenta de que, aunque ese pensamiento esté ahí, tú no tienes que actuar según él. Es solo un pensamiento, no una verdad. Y al dejar de identificarte con él, empiezas a descubrir un espacio de libertad. Ya no eres el prisionero de tus propias ideas, sino que te conviertes en el observador de ese proceso mental. Esto nos lleva a algo muy poderoso. El desapego no significa que dejes de tener pensamientos, sino que dejas de ser controlado por ellos. Es aprender a ver tus pensamientos sin dejar que te definan. El Buda lo explicaba de manera simple a través de una metáfora: si alguien te lanza una brasa ardiendo, tú puedes elegir si la sostienes en tus manos o la dejas caer al suelo. Los pensamientos negativos, los pensamientos dolorosos, son como esa brasa. Si los sostienes, te queman. Pero si aprendes a soltarlos, a dejarlos ir, descubres que no necesitas quemarte con ellos. El desapego también nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles de la vida con mayor resiliencia. Cuando algo malo nos sucede, la tendencia natural de la mente es aferrarse al sufrimiento, darle vueltas una y otra vez, como quien rasca una herida que ya debería estar sanando. Si alguien nos ofende, por ejemplo, pasamos horas, días, incluso años recordando esa ofensa, reviviéndola en nuestra mente. Es como si la mente fuera una máquina que reproduce la misma película una y otra vez. Y cada vez que la vemos, volvemos a sentir ese mismo dolor, esa misma ira. Pero cuando practicamos el desapego, nos damos cuenta de que no necesitamos ver esa película una y otra vez. Podemos dejarla ir, cambiar de canal, elegir otra forma de ver la vida. Y esto no significa que ignoremos lo que nos duele, sino que aprendemos a no aferrarnos a ese dolor. A reconocer que es parte de la experiencia humana, pero que no define quiénes somos. De esta manera, el desapego se convierte en una forma de autocuidado, una forma de protegernos de nosotros mismos. Ahora, esto no es fácil. La mente tiene una tendencia natural a aferrarse a las cosas, a crear historias. Pero cada vez que practicamos el desapego, es como si le estuviéramos diciendo a nuestra mente: está bien, sé que estás ahí, pero no necesito que me digas cómo debo sentirme. Y con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, lo reconocemos, lo miramos, pero no nos dejamos arrastrar por él. Es como si estuviéramos entrenando a la mente a soltar, a no aferrarse, a ser un poco más ligera. Esto nos lleva a hablar de la compasión hacia nosotros mismos, porque el desapego no significa ser duros con nuestros pensamientos o emociones. No se trata de decirnos: no deberías pensar así, o deja de sentir eso. Al contrario, el desapego se basa en la comprensión de que todos los pensamientos, todas las emociones, forman parte de la experiencia humana. Y al tratarnos con compasión, al decirnos: es normal que a veces piense así, que a veces sienta esto, creamos un espacio de aceptación dentro de nosotros. La compasión nos ayuda a dejar de luchar contra la mente. Y al hacerlo, la mente empieza a relajarse, a dejar de pelear consigo misma. Es como cuando un niño pequeño está llorando y en lugar de decirle: deja de llorar, lo abrazamos y le decimos: está bien, estoy aquí contigo. La mente también necesita ese tipo de abrazo, esa comprensión. Y cuando se siente comprendida, cuando no tiene que luchar contra sí misma, es más fácil que deje ir las cosas. El desapego y la compasión son dos caras de la misma moneda. Al aprender a no aferrarnos a nuestros pensamientos, también aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos, a aceptarnos como somos. Y esa aceptación nos permite ser más flexibles, más abiertos, más capaces de adaptarnos a los cambios de la vida. Recuerda, no se trata de eliminar los pensamientos, sino de aprender a vivir con ellos de una manera que no nos lastime. El Buda nos enseñó que, al soltar la identificación con la mente, encontramos un lugar de paz que siempre ha estado ahí, un lugar de calma que no depende de lo que pasa afuera. Y ese es el verdadero poder del desapego, descubrir que la verdadera libertad está dentro de nosotros, en la manera en que elegimos ver y responder a nuestros pensamientos y emociones. Capítulo 4. Fortalece la mente con la meditación diaria.
Ahora que hemos explorado el poder del desapego y la no identificación con los pensamientos, es momento de profundizar en una práctica que ha sido el pilar central del budismo durante milenios, la meditación. Pero no cualquier meditación, sino una práctica diaria, constante, que actúa como un gimnasio para nuestra mente, fortaleciendo nuestra capacidad de mantenernos presentes y de no ser arrastrados por la corriente de pensamientos. La meditación diaria es como un entrenamiento, y cada sesión, por breve que sea, se convierte en una oportunidad para afinar la mente, para pulir ese diamante que todos llevamos dentro. Pero, antes de adentrarnos en las diferentes técnicas y beneficios de la meditación diaria, vamos a hablar de por qué es tan importante esta práctica y cómo ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Imagínate la mente como un lago de aguas profundas. Cuando la mente está agitada, cuando estamos constantemente bombardeados por pensamientos y emociones, la superficie del lago se vuelve turbulenta, y no podemos ver lo que hay en el fondo. Pero a medida que practicamos la meditación, es como si las aguas comenzaran a calmarse. Poco a poco, la superficie se vuelve más tranquila, y empezamos a ver con claridad lo que hay en las profundidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras aspiraciones más profundas. Y lo más sorprendente es que, al observar la mente con claridad, descubrimos que no hay nada que temer. Descubrimos que la paz y la calma que siempre habíamos buscado afuera, en realidad, estaban esperando dentro de nosotros. Vamos a hablar ahora de una de las formas más básicas de meditación budista, la meditación samatha, o meditación de calma. Esta práctica tiene como objetivo entrenar la mente para que se concentre en un solo punto, ya sea la respiración, un sonido o incluso la llama de una vela. Al hacer esto, la mente se enfoca y deja de divagar tanto. Imagina que tu mente es como un mono saltando de rama en rama, incapaz de quedarse quieto. La meditación samatha es como enseñarle al mono a sentarse, a respirar y a observar en silencio. Al principio, el mono se resistirá, saltará, se inquietará. Pero si persistes, si lo haces día tras día, descubrirás que el mono comienza a calmarse, que se sienta a tu lado y simplemente observa el entorno contigo. Este tipo de meditación no es solo un ejercicio de concentración, sino que es el punto de partida para algo mucho más profundo. Cuando logramos calmar la mente, cuando esa superficie del lago se vuelve tan tranquila que podemos ver hasta el fondo, estamos preparando el terreno para la práctica de la meditación vipassana. Esta meditación, también conocida como meditación de percepción, nos invita a observar la naturaleza de las cosas tal y como son, sin los filtros de nuestros prejuicios y condicionamientos. Es como si estuviéramos limpiando un espejo que ha estado sucio durante mucho tiempo. Al principio, solo vemos manchas, distorsiones. Pero a medida que practicamos, el espejo se vuelve más claro, y empezamos a vernos a nosotros mismos y al mundo de una manera completamente nueva. En el budismo, se dice que la mente es como un elefante salvaje. Sin entrenamiento, es poderosa, pero incontrolable. Sin embargo, si logras entrenar a ese elefante, si lo domesticas a través de la meditación diaria, esa misma fuerza se convierte en una aliada. La mente, cuando está entrenada, cuando está en calma, puede ayudarte a alcanzar una claridad que antes parecía imposible. Es como tener una lámpara en medio de la oscuridad, de repente, puedes ver el camino con mucha más claridad. A medida que nos adentramos en la práctica de la meditación, también empezamos a entender algo muy importante, la paciencia. Porque, al igual que un árbol no crece de la noche a la mañana, los frutos de la meditación no siempre son inmediatos. Tal vez al principio te sientas inquieto, como si la mente estuviera más activa que nunca. Es normal. Es como si, al empezar a limpiar una casa que ha estado cerrada por mucho tiempo, al principio levantáramos mucho polvo. Pero si sigues limpiando, día tras día, ese polvo eventualmente se asienta, y la casa se vuelve un lugar más limpio y habitable. Lo mismo ocurre con la mente. La meditación es un proceso de limpieza, de ir quitando capas de pensamientos y preocupaciones, hasta que finalmente empezamos a sentir una claridad que no habíamos experimentado antes. Esto nos lleva a uno de los grandes beneficios de la meditación diaria, el desarrollo de la estabilidad emocional. Imagina que eres un marinero en medio de un mar agitado. Sin la práctica de la meditación, cada ola de emociones te golpea con fuerza, y te sientes a merced del oleaje. Pero la meditación es como aprender a construir un ancla. Aunque el mar esté agitado, aunque haya tormentas, esa ancla te mantiene en tu lugar, te permite enfrentar las olas sin ser arrastrado por ellas. Con el tiempo, descubres que no necesitas que el mar esté en calma para sentir paz,
porque has encontrado esa paz dentro de ti, a pesar de las olas. Vamos a hablar ahora de algo que es fundamental para mantener una práctica de meditación constante, la disciplina. A veces, la mente nos dice que no tenemos tiempo, que estamos demasiado ocupados, que hay cosas más importantes que hacer. Pero la disciplina en la meditación no es una imposición, sino un acto de amor hacia nosotros mismos. Cada vez que decides sentarte a meditar, aunque sea por 5 minutos, estás diciéndole a tu mente y a tu cuerpo que mereces un momento de paz, que mereces ese espacio para reconectar contigo mismo. Y ese pequeño acto de amor, repetido cada día, puede hacer una diferencia enorme en tu vida. Piensa en alguien que decide empezar a correr. Al principio, tal vez solo puede correr unos pocos minutos antes de sentirse agotado. Pero si persiste, día tras día, su resistencia mejora, su cuerpo se adapta, y un día descubre que puede correr largas distancias sin esfuerzo. La meditación es muy similar. Al principio, tal vez sientas que 5 minutos son eternos, que tu mente se inquieta, que los pensamientos no paran de surgir. Pero si persistes, si te permites ser constante, descubrirás que esos 5 minutos se convierten en 10, en 15, y que la mente empieza a disfrutar de ese momento de quietud. Esto nos lleva a uno de los aspectos más transformadores de la meditación diaria, la capacidad de ver la vida con nuevos ojos. Cuando la mente está en calma, cuando hemos aprendido a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, empezamos a ver las cosas de una manera más simple y pura. Imagina que llevas gafas sucias durante mucho tiempo. Te acostumbras a ver el mundo a través de esas manchas, a pensar que así es la realidad. Pero un día, decides limpiar esas gafas, y de repente, el mundo se ve más claro, más brillante, más lleno de colores. La meditación es como limpiar esas gafas de la mente, es como quitarnos los filtros que nos impiden ver la realidad tal y como es. Y lo más hermoso de todo es que la meditación diaria nos conecta con algo que va más allá de nosotros mismos. Nos conecta con el presente, con la experiencia pura de estar vivos. Hay un dicho en el budismo que dice, no hay camino hacia la paz es el camino. Esto significa que la paz no es algo que encontraremos en el futuro, cuando logremos tal o cual cosa. La paz es algo que podemos experimentar ahora mismo, en este preciso instante, a través de la meditación. Y al hacerlo, descubrimos que el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. La meditación diaria nos permite encontrar esa paz interior, pero también nos enseña a llevarla con nosotros a todas partes. Al principio, tal vez solo sintamos esa calma cuando estamos sentados, en silencio, con los ojos cerrados. Pero con el tiempo, esa calma empieza a acompañarnos a lo largo del día, en nuestras interacciones con los demás, en los momentos difíciles. Se convierte en una especie de amigo silencioso que nos susurra al oído, recuerda respirar. Recuerda estar aquí, ahora. Y cuando la vida se vuelve complicada, cuando las cosas no salen como esperábamos, esa voz interior nos ayuda a recordar que siempre podemos volver a la respiración, a la quietud, a ese refugio interno que hemos construido con cada meditación. Ahora que hemos explorado juntos estos conceptos, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta enseñanza? ¿Cómo aplicas la meditación o la atención plena en tu vida diaria? Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame tu experiencia, o si tienes alguna pregunta, estaré feliz de leerla y responder. Compartir tus pensamientos y vivencias puede ser muy útil para otros que también están buscando dominar su mente y encontrar un poco más de paz interior. Me encantaría leerte y continuar esta conversación contigo. Capítulo 5. Consejos prácticos para dominar la mente en la vida diaria. Ahora que hemos explorado el poder de la meditación diaria y cómo ésta puede transformar nuestra forma de relacionarnos con nuestros pensamientos, es hora de llevar esa sabiduría a la vida cotidiana. Porque la verdadera prueba de una mente fuerte y serena no es lo que logramos mientras estamos sentados en meditación, sino cómo manejamos los desafíos del día a día, cómo reaccionamos a las dificultades y cómo mantenemos la calma en medio de la tormenta. Por eso, quiero compartir contigo una serie de consejos prácticos que pueden ayudarte a mantener una mente tranquila y clara, incluso en las situaciones más desafiantes. Empecemos con un hábito que puede parecer sencillo pero que tiene un impacto profundo, la respiración consciente como un refugio en medio de la agitación diaria. Imagina que tu mente es como un barco navegando en alta mar. A veces, el mar está en calma y el barco avanza suavemente, pero en otras ocasiones, las olas son tan grandes que parece que el barco podría volcar. La respiración consciente es como un ancla que puedes lanzar en cualquier momento para estabilizar tu barco.
Cuando te encuentres en una situación estresante, cuando sientas que los pensamientos empiezan a agitarse como las olas de ese mar, toma 3 respiraciones profundas, completas y conscientes. Siente cómo el aire entra por tu nariz, cómo se expande en tu abdomen y luego cómo sale lentamente. Al hacerlo, es como si estuvieras diciendo a tu cuerpo y a tu mente: estoy aquí, estoy presente, y puedo manejar esto. Este sencillo acto de respirar conscientemente puede ser un verdadero salvavidas en momentos de estrés. Imagínate que estás en medio de una discusión y sientes que la ira está empezando a dominarte. Al tomar esas respiraciones profundas, le das a tu mente el tiempo que necesita para calmarse antes de reaccionar. Es como si estuvieras creando un pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta, un espacio donde puedes elegir cómo actuar en lugar de dejarte llevar por el impulso. Y lo mejor de todo es que esta herramienta está siempre disponible para ti, no importa dónde estés o lo que estés haciendo. Es tu refugio portátil, tu momento de paz en medio de cualquier situación. Ahora, quiero que pensemos en un segundo consejo que puede parecer contradictorio en un mundo que valora tanto la rapidez: hacer una cosa a la vez. Vivimos en una época donde se nos anima a ser multitarea, a hacer muchas cosas al mismo tiempo para sentirnos productivos. Sin embargo, el Buda nos enseñó que la verdadera productividad, la verdadera paz, viene de poner toda nuestra atención en una sola tarea. Cuando tratamos de hacer muchas cosas a la vez, nuestra mente se dispersa, y aunque creemos que estamos siendo más eficientes, en realidad estamos agotando nuestra energía mental. Es como si tuvieras una linterna, y en lugar de enfocar su luz en un solo punto, la dispersaras por toda la habitación. La luz se vuelve débil, y no puedes ver nada con claridad. Imagina que estás lavando los platos después de la cena. En lugar de pensar en la lista de cosas que tienes que hacer mañana, intenta concentrarte únicamente en la sensación del agua caliente en tus manos, en el sonido de los platos al chocar entre sí, en el olor del jabón. Esto es lo que los monjes budistas llaman meditación en la acción, y es una forma de llevar la paz de la meditación a cada momento de tu vida. Tal vez al principio te cueste, porque la mente está acostumbrada a saltar de un pensamiento a otro, como un mono saltando de rama en rama. Pero si practicas la atención plena en cada tarea, descubrirás que incluso las actividades más simples pueden convertirse en una fuente de satisfacción. Y, lo más sorprendente, es que al hacer menos cosas a la vez, terminas siendo más eficiente y terminas el día con una sensación de plenitud en lugar de agotamiento. Esto nos lleva a un tercer consejo, que aunque parezca simple, tiene un poder transformador: dedicar tiempo al silencio y la introspección. Hoy en día, el silencio se ha convertido en un lujo. Estamos constantemente rodeados de ruido: las noticias, las redes sociales, la televisión, los podcasts. Incluso cuando estamos solos, buscamos llenar ese vacío con algún tipo de estímulo. Pero el Buda nos invita a redescubrir el poder del silencio. Dedicar unos minutos al día para estar en completo silencio, sin distracciones, es como darle un respiro a la mente, un momento para que se reorganice y se calme. Al principio, es posible que sientas que tu mente se inunda de pensamientos, que el silencio parece más ruidoso que cualquier otra cosa. Esto es normal. Es como si, al abrir una ventana en una habitación cerrada, el polvo empezara a levantarse. Pero si te permites quedarte en ese silencio, poco a poco la mente comienza a aquietarse. Piensa en esos momentos de silencio como si fueran un lago tranquilo. Al principio, el agua está agitada por el viento, pero a medida que el viento se detiene, el agua se vuelve más y más clara, hasta que puedes ver el fondo del lago con total nitidez. Así es la mente cuando le damos un espacio de silencio. Y lo más fascinante es que, cuando te acostumbras a estos momentos de introspección, empiezas a escuchar mejor a los demás. Porque cuando la mente está llena de ruido, no podemos escuchar realmente lo que los otros dicen. Solo escuchamos nuestras propias interpretaciones, nuestras respuestas automáticas. El silencio nos ayuda a abrirnos a la verdadera escucha, a la empatía, a conectar más profundamente con los demás. Ahora, quiero hablarte de algo que todos enfrentamos en la vida, como lidiar con las críticas y los comentarios negativos. A lo largo de nuestra vida, siempre nos encontraremos con personas que nos critican, que nos juzgan, que nos transmiten su propia negatividad. Y si no sabemos manejar estas situaciones, es fácil que estas críticas se conviertan en un peso que cargamos a lo largo del día. El Buda nos enseñó a ver la crítica de una manera diferente, como si cada comentario negativo fuera un regalo que alguien nos ofrece. Si aceptamos ese regalo, nos lo llevamos a casa y lo guardamos. Pero si decidimos no aceptarlo,
ese regalo sigue perteneciendo a la persona que lo ofreció. Esto no significa que debamos ignorar todas las críticas. Algunas críticas pueden ser constructivas y pueden ayudarnos a mejorar. La clave está en aprender a filtrar. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario sobre una presentación que has hecho. En lugar de dejar que ese comentario te afecte de inmediato, tómate un momento para respirar y pregúntate, ¿esto me ayuda a mejorar? ¿O es solo la proyección de la otra persona? Si encuentras que hay algo útil en la crítica, tómalo, úsalo para mejorar. Si no es útil, déjalo ir, como un viento que pasa y se lleva las hojas. Esta práctica, cuando la aplicas de forma constante, te permite desarrollar una especie de armadura emocional que te protege de las opiniones de los demás, permitiéndote mantener tu equilibrio interno sin importar lo que digan. Vamos a hablar ahora de algo que puede cambiar profundamente tu perspectiva sobre la vida: practicar la gratitud como un hábito diario. A menudo, la mente tiende a centrarse en lo que falta, en lo que no hemos conseguido, en las cosas que nos molestan. Es como si la mente tuviera una especie de radar que busca constantemente lo que está mal, lo que nos falta. Pero la gratitud nos invita a cambiar el enfoque, a entrenar a nuestra mente para que busque lo positivo. Cada mañana, antes de empezar tu día, tómate un momento para pensar en 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser grandes cosas, pueden ser tan simples como el hecho de tener un lugar donde vivir, el sabor del café por la mañana, o la sonrisa de un amigo. La gratitud actúa como un antídoto contra la queja, y al practicarla de manera constante, empiezas a notar que incluso las cosas que antes parecían insignificantes tienen un valor inmenso. Tal vez, un día complicado en el trabajo te enseñó algo nuevo, o una discusión con un ser querido te hizo reflexionar sobre tus propias actitudes. Al final, la gratitud no solo cambia la forma en que vemos el mundo, sino que también transforma nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Empezamos a darnos cuenta de que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo que podemos sentirnos agradecidos, y eso nos ayuda a enfrentar la vida con una actitud más abierta y positiva. Integrando las enseñanzas para una mente serenamente fuerte. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje hacia el dominio de la mente, tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. A lo largo de estas 2 horas, hemos explorado algunos de los conceptos más profundos de la sabiduría budista, y hemos descubierto herramientas prácticas para cultivar una mente más serena, más clara, y sobre todo, más fuerte. Empezamos hablando de la naturaleza de la mente, de cómo nuestros pensamientos son como olas en un océano. A veces, esas olas son grandes y poderosas, y parece que nos arrastran sin control. Pero a través de la práctica de la observación y la comprensión de la impermanencia, aprendimos que no somos esas olas, sino el vasto océano que las contiene. Comprender que cada pensamiento, cada emoción, es transitorio nos da la libertad de no aferrarnos a ellos, de dejar que fluyan sin dejarnos arrastrar. Esta perspectiva nos ofrece una nueva forma de ver nuestras preocupaciones diarias, nuestras ansiedades y miedos, sabiendo que ellos también pasarán. Luego, profundizamos en el poder de la atención plena, o mindfulness, como una herramienta para reconectar con el momento presente. Hablamos de cómo la respiración consciente, la capacidad de hacer una cosa a la vez, y el valor de dedicar tiempo al silencio pueden transformar nuestra experiencia cotidiana. La atención plena nos recuerda que la paz no es algo que se encuentra afuera, en los objetos o en las circunstancias, sino que se cultiva desde dentro, en la forma en que elegimos vivir cada momento. Cada vez que nos permitimos volver al presente, estamos dándole a nuestra mente la oportunidad de descansar, de recuperar su claridad natural. También hablamos del desapego y la no identificación con nuestros pensamientos. Aprendimos que no somos las historias que nuestra mente nos cuenta, que podemos observar nuestros pensamientos como quien ve pasar las nubes por el cielo sin sentirse obligado a seguirlas. Esta es una de las enseñanzas más profundas del Buda, porque nos permite liberarnos del peso de las expectativas, de las creencias limitantes y de las emociones que nos atan. Imagina lo liberador que puede ser darte cuenta de que no necesitas aferrarte a un pensamiento de inseguridad, de miedo, de culpa. Puedes simplemente dejarlo ir, sabiendo que tu verdadera naturaleza es más amplia y más libre que cualquier pensamiento. A lo largo del camino, también exploramos cómo la meditación diaria se convierte en un pilar fundamental para fortalecer la mente. Comparar la meditación con un gimnasio para la mente nos ayudó a entender que cada sesión de meditación, por breve que sea, es un paso hacia una mente más serena y estable.
Hablamos de la meditación Samadhi para calmar la mente y de la meditación Vipassana para ver la realidad tal y como es, sin los filtros de nuestros prejuicios. Y descubrimos que la paciencia es la clave para ver los frutos de la meditación, que, al igual que una semilla que necesita tiempo para germinar, nuestra mente también necesita tiempo para transformarse. Y finalmente, en el capítulo anterior, compartimos consejos prácticos para llevar estas enseñanzas a la vida diaria. Desde la respiración consciente como una herramienta para pausar la mente, hasta la gratitud como una forma de reprogramar nuestro enfoque hacia lo positivo. Reflexionamos sobre la importancia de soltar lo que no podemos controlar y de aprender a vivir cada momento con una mentalidad abierta y flexible. Y también hablamos de cómo rodearnos de personas que nos inspiran, cómo enfrentar las críticas con calma y cómo encontrar el valor de ser nosotros mismos, sin dejarnos influir por las expectativas de los demás. Todo esto nos lleva a una verdad simple pero profunda: dominar la mente no significa eliminar todos nuestros pensamientos o emociones. Significa aprender a convivir con ellos de una forma más sabia, más compasiva, más serena. Significa descubrir que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Y eso es algo que todos podemos cultivar, sin importar nuestras circunstancias o nuestra historia personal. Quiero que pienses en esto como un viaje que recién comienza. Lo que hemos compartido aquí son herramientas, semillas que puedes plantar en tu vida diaria. Y como cualquier jardín, necesitas regarlas, cuidarlas, darles tiempo para crecer. Tal vez algunos días te sientas más conectado con estas enseñanzas, y otros días te resulte más difícil. Eso es normal, es parte del proceso. Lo importante es que, paso a paso, sigas adelante, confiando en que cada pequeño esfuerzo que haces para cuidar tu mente, para calmarla y fortalecerla, está construyendo un futuro más sereno para ti. Antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar sobre una última pregunta: ¿qué puedes hacer hoy para cuidar tu mente? Puede ser algo tan pequeño como tomar un momento para respirar profundamente, como recordar una cosa por la que estás agradecido, o incluso dedicar 5 minutos al silencio antes de dormir. Recuerda que cada pequeño gesto cuenta, y que cada día es una nueva oportunidad para acercarte un poco más a la paz que estás buscando. Ahora, me encantaría escuchar de ti. ¿Cuál de estos consejos resonó más contigo? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a entender la mente desde la perspectiva budista? Deja tu comentario y comparte tu experiencia, porque lo que tú digas puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Este es un espacio para compartir, para aprender juntos, y para apoyarnos mutuamente en este camino hacia una mente más fuerte y serena. Y si sientes que este vídeo te ha aportado valor, si crees que estas enseñanzas pueden ayudar a otras personas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. No olvides darle un me gusta y compartir este contenido con alguien a quien creas que le puede ser útil. Juntos, podemos crear una comunidad de personas comprometidas con vivir de manera más consciente, más compasiva, y más conectada con lo que realmente importa. Gracias por acompañarme en este viaje, por tomarte el tiempo de explorar estas enseñanzas conmigo. Espero que hayas encontrado algo que te inspire, que te motive a seguir adelante, y que te recuerde que, aunque el camino hacia la paz interior puede ser largo, cada paso que das te acerca un poco más a ella. Que encuentres la serenidad en cada respiración, la fuerza en cada desafío, y la sabiduría en cada momento de silencio. Hasta el próximo vídeo, y que tengas un día lleno de paz y claridad.